Uno de los momentos más icónicos para el fandom del Jikook fue cuando Jungkook, en una transmisión en vivo, dijo John Jimin. Y no lo dijo solo una vez, sino 2 veces, con una sonrisa en el rostro que dejó a más de uno en shock y con el corazón acelerado. Este pequeño pero significativo instante se convirtió en una prueba más del vínculo especial que comparten Jungkook y Jimin, un dúo que siempre ha dado de qué hablar por su química, su complicidad y la manera en la que se cuidan mutuamente. Para entender por qué este momento es tan especial, hay que tomar en cuenta que Jungkook, cuyo apellido es John, al decir John Jimin, estaba fusionando su nombre con el de Jimin, como si quisiera expresar que ambos están conectados de alguna manera. Y lo más curioso es que lo dijo de una forma espontánea, natural, con una sonrisa juguetona que delató que en su mente lo que estaba diciendo tenía un significado especial. Ay, no sé. John Jimin. 전 지민? 지민 형이랑 El que Jungkook dijo John Jimin en una transmisión en vivo no pasó desapercibido para nadie, y como era de esperarse, generó todo tipo de reacciones dentro del fandom. Para los que creen en el Jikook, fue una prueba más del vínculo especial que comparten, pero para los fans de otros ships, fue algo que había que minimizar a toda costa. Muchos comenzaron a cuestionar el significado de sus palabras, algunos diciendo que Jungkook lo mencionó simplemente porque lo vio en los comentarios, mientras que otros aseguraban que fue por órdenes de la empresa, la típica excusa que siempre sacan cuando se trata de Jikook. Pero si analizamos el contexto, estas explicaciones no tienen mucho sentido. Sí, es cierto que los comentarios en el live estaban llenos de mensajes de los fans, pero también había muchos otros que decían John Taehyung o cualquier otra combinación de nombres. Sin embargo, Jungkook decidió leer en voz alta solo John Jimin, no una, sino 2 veces, y con una sonrisa que lo decía todo. ¿Casualidad? Para nada. De hecho, en otra transmisión, Jungkook dejó en claro que él elige leer en voz alta solo los comentarios que realmente le interesan o que le gustan, ignorando los que no tienen importancia para él. Esto significa que decir John Jimin en una transmisión en vivo, con millones de personas viéndolo, fue una decisión completamente suya. No fue algo aleatorio ni algo impuesto. Fue algo que él quiso hacer. Y no podemos ignorar que esto no es un caso aislado, porque si nos fijamos en cada una de sus transmisiones en vivo, sin importar cómo comiencen, siempre terminan girando en torno a Jimin. Jungkook tiene una forma muy especial de demostrar su cariño por Jimin, y esto se ha visto a lo largo de los años en múltiples interacciones. Desde miradas intensas, sonrisas cómplices, abrazos espontáneos y pequeños gestos que, aunque parecen simples, dicen mucho sobre la cercanía de su relación. Jimin, por su parte, también ha demostrado que tiene un afecto enorme por Jungkook, siempre cuidándolo, asegurándose de que esté bien y dándole su apoyo en todo momento. El hecho de que Jungkook siempre mencione a Jimin, ya sea en entrevistas, transmisiones en vivo o incluso en juegos y dinámicas, demuestra que él ocupa un lugar importante en su vida. No es solo su compañero de grupo, es alguien con quien tiene una conexión única, un lazo que va más allá de la amistad y que se ha fortalecido con los años. Si miramos la historia del Jikook, hay demasiados momentos significativos que refuerzan esta idea. Desde los viajes juntos, las coreografías en las que siempre terminan más cerca de lo que el guión indicaba, los pequeños detalles como regalarse ropa, accesorios o compartir cosas personales, hasta la forma en que siempre parecen entenderse con solo mirarse. Incluso en los momentos en los que intentan ser más discretos, sus acciones hablan por sí solas. El hecho de que Jungkook haya dicho John Jimin y lo repitiera con una sonrisa no es un simple error ni algo sin importancia. Es una de tantas señales que nos han dado a lo largo del tiempo y que confirman que su relación es diferente a la que tienen con otros miembros del grupo. Mientras algunos tratan de desviar la atención o minimizar estos momentos, la realidad es que Jungkook y Jimin han demostrado una y otra vez que son inseparables y que sin importar lo que pase, siempre terminan buscándose el uno al otro. Así que sí, Jungkook sabía perfectamente lo que hacía cuando mencionó John Jimin, y su sonrisa cómplice solo dejó claro que no fue un simple comentario al azar. Fue un pequeño pero poderoso recordatorio de lo importante que es Jimin para él.
Jikook siempre ha sido una de esas conexiones que parecen sacadas de una historia de amor perfecta, llena de momentos que solo ellos entienden, miradas que lo dicen todo y una complicidad que va más allá de las palabras. Uno de los momentos más icónicos y comentados por los fans fue cuando Jungkook, con una sonrisa que iluminaba su rostro, reveló con orgullo que Jimin le había mordido el cuello. No fue cualquier confesión. Lo dijo con ese tono juguetón y satisfecho, como si quisiera presumir la marca que Jimin había dejado en su piel. Todo sucedió mientras compartían unas copas, riendo y disfrutando del momento. Jungkook, sin ningún reparo, contó ante las cámaras: «Aye, Jimin y yo jugamos mientras tomamos unas copas. Me mordió diciendo que estaba mareado, me mordió y quedó así». Su expresión era una mezcla de diversión y orgullo, como si quisiera que el mundo entero supiera que esa marca tenía un significado especial. No era solo un rasguño o una simple mordida, era un recuerdo de un instante de cercanía entre ellos, de algo que iba más allá de lo que las palabras podían explicar. Jimin, al escuchar la confesión, no tardó en acercarse, un poco avergonzado, y con una sonrisa traviesa, se disculpó varias veces. Lo siento mucho». Pero la verdad es que no parecía un arrepentimiento real, sino más bien una excusa juguetona para compartir su versión de la historia. Con una risa suave y la mirada llena de complicidad, Jimin explicó cómo sucedió todo. «Me cargó y siguió dando vueltas y vueltas. Le dije que se detuviera, pero no lo hizo, así que lo mordí». Su tono entre divertido y tierno dejaba en claro que fue un momento espontáneo, natural, uno de esos instantes donde solo existían ellos dos en su pequeño mundo. Pero lo que realmente hizo que este momento fuera aún más especial fue la reacción de Jungkook. Su sonrisa, la manera en que hablaba del tema sin ningún intento de ocultarlo, con una emoción casi evidente en su voz, dejaba en claro que ese instante entre ellos fue algo que disfrutó, algo significativo. Y luego estaba la expresión de Jin, quien simplemente sonrió, como si ya estuviera acostumbrado a la dinámica entre ellos, como si supiera que ese tipo de momentos eran habituales en la relación de Jimin y Jungkook. Sin embargo, para muchos fans, la historia no cuadraba del todo. La marca en el cuello de Jungkook no parecía una simple mordida, sino más bien un chupetón. Esa pequeña diferencia generó todo tipo de teorías y debates entre los seguidores del Jikook. ¿Realmente fue solo una mordida? ¿O acaso estaban ocultando parte de la historia? La complicidad con la que hablaron del tema, las miradas que intercambiaron y la manera en que Jungkook parecía disfrutar al recordar el momento hicieron que muchos creyeran que había más detrás de esa marca. Lo que es seguro es que fue un momento especial, uno de esos recuerdos que probablemente se quedaron grabados en el corazón de ambos. La risa tímida de Jimin, la sonrisa juguetona de Jungkook, la manera en que la historia fluyó entre ellos como si solo fuera un pequeño secreto compartido. Todo indicaba que esa mordida o chupetón era mucho más que una simple travesura. Fue una prueba más de su cercanía, de su conexión única, de esa relación que va más allá de lo que el resto puede ver. Los momentos en los que Jimin y Jungkook nos muestran, a través de sus acciones y gestos, la profunda conexión que comparten son una clara muestra del vínculo especial que existe entre ellos. Desde hace años, los seguidores han sido testigos de innumerables interacciones que evidencian la confianza, la cercanía y la complicidad que han construido con el tiempo. Su relación no se limita a una simple amistad o a la conexión profesional que comparten como compañeros de grupo. Más bien, se ha convertido en un lazo fuerte y único que destaca entre los demás. Cada gesto, cada mirada y cada acción entre ellos demuestra una sincronía impresionante, como si se entendieran sin necesidad de palabras. Esta es una característica que suele verse en parejas que han pasado muchos años juntas y que han aprendido a comunicarse con el simple intercambio de miradas o con pequeños detalles. Entre Jimin y Jungkook es común ver gestos de cariño, bromas privadas y momentos en los que parecen estar en su propio mundo, lo que deja en claro que su relación va más allá de una simple amistad casual. Además, es evidente que entre ellos hay una privacidad compartida que no suele existir en relaciones superficiales. En muchas ocasiones han demostrado que tienen códigos o formas de comunicarse que solo ellos entienden, pequeñas señales que parecen ser exclusivas de su relación. Esto es algo que se construye con el tiempo y con la convivencia constante.
lo que refuerza la idea de que su vínculo no es algo pasajero, sino una relación consolidada y muy significativa para ambos. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones sobre la naturaleza de su relación, pero lo que es innegable es que el nivel de intimidad y complicidad que comparten no es algo común ni fácil de encontrar. Sus acciones hablan por sí solas, y es evidente que el lazo que han construido es sólido, profundo y verdaderamente especial.